Seguimos acompañándote en esta tarde y le damos la bienvenida al doctor Julio Romero, que está aquí con nosotros. Vamos a estar hablando de alimentos, de cuota alimentaria, qué es, cuáles son los casos en los que aplica esto también, como para que vos del otro lado puedas, si tenés alguna consulta, hacernos llegar la misma, ¿no? ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me gustaría introducirnos por lo menos en este tema, que como hablamos recién, es amplio, es diverso y también es muy problemático, ¿no? Sí. A ver, vamos a clarificar un poquito de qué hablamos cuando decimos derechos alimentarios. Los derechos alimentarios es cubrir una necesidad básica, tanto física y en algunos casos de instrucción de una persona. La fuente de estos derechos tenemos dos. Es una, la legal, la cual es obligatoria, es de orden público, es decir, las partes se pueden poner de acuerdo al monto del cumplimiento, cómo se va a cumplir, si puede ser en cuotas de dinero o en especie, pero no se puede poner de acuerdo en si lo hace o no. Eso es clarísimo porque es de orden público. La otra fuente es la fuente privada, que puede ser mediante un contrato. Los dos ejemplos básicos es una donación o un testamento, donde yo le hago una donación a una persona y puedo en el instrumento público establecer la obligación ante el donatario de pasarme una cuota alimentaria de por vida. La otra oportunidad, la otra forma es el legado, donde yo mediante un testamento pongo que a tal persona se le tiene que pasar una cuota alimentaria de por vida. Eso es el legatario. La fuente legal son basadas en el parentesco, en el cuidado parental, que es lo que antes se llamaba la patria potestad, es decir, a los padres, la responsabilidad como padres, el matrimonio, la convivencia, y también, bueno, la donación, pero ya no como un acto jurídico, sino porque la ley lo establece, ¿sí? En el cuidado parental, que es lo más saliente, lo que bueno, más común, digamos, es la responsabilidad de los progenitores, sean biológicos o no, hacia sus hijos. Acá la ley establece tres etapas en donde va variando la obligación alimentaria, es decir, desde nacido hasta menor de edad, desde menor de edad hasta mayor de edad, es decir, de los 18 hasta los 21, y de los 21 incluso hasta los 25 con algunas excepciones. Por ejemplo, desde menor de edad, que a los 18 se alcanza la mayoría de edad, la obligación es íntegra, es decir, tiene que cubrir las necesidades físicas, alimentaria, vestimenta, educacional, esparcimiento, techo, comida, todas estas necesidades tienen que estar cubiertas. Esto en base sobre todo a las condiciones de convivencia de la persona, quien va a ser destinatario, o sea, del chico o la chica, del menor, y la persona quien está obligada a prestarla, según esas condiciones, ¿sí? Incluso, un poquito más allá por ahí, la ley hace una modificación ahora a lo que se llama las obligaciones subsidiarias, que por ahí se habrán escuchado, en base a hasta dónde hasta dónde alcanza esta obligación alimentaria, ¿sí? Supongamos que el padre, en el caso más común es el progenitor, el padre que no puede o no cubre con la cuota alimentaria o no le alcanza para cubrir. En estos casos la ley establece el principio de subsidiariedad frente al abuelo paterno, es decir, para arriba. Primero los grados son las líneas rectas y luego las colaterales. Si el abuelo paterno no le alcanza, no tiene o no existe el abuelo paterno, y bueno, ya vamos con los colaterales, que en este caso sería el hermano del progenitor o de la progenitora, que serían los tíos. Estos son los obligados hasta donde podemos llegar incluso para cubrir esto, siempre mirando las necesidades del alimentante y sobre todo el interés superior de los chicos, del niño, a través de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. El otro, también basado desde los 18 hasta los 21 incluso se alcanza, se prorroga automáticamente, y la persona que presta la obligación alimentaria, si cree o quiere pedir el ceso o la modificación de la cuota alimentaria, tiene que acreditar que la persona que lo está recibiendo ya está trabajando y se puede mantener a sí mismo, ¿sí? Y la excepcional es de los 21 hasta los 25 años de edad. Esto es cuando se incluye, cuando sería posible. Cuando el alimentado, es decir, la persona que va a recibir la cuota, si bien ya es adulto, tiene más de 21 años de edad, está recibiendo o está en una instrucción educacional superior, puede ser una universidad o en un terciario, es decir, está adquiriendo los conocimientos para una profesión que le va a servir en el futuro.
y tiene que acreditar a esta persona que no puede trabajar o que si trabaja no le alcanza para poder subsistir. Entonces ahí ingresa la obligación del progenitor, por lo menos hasta los 25 años, dentro de la obligación legal del cuidado parental. Después de los 25, supongamos que el chico no se recibió a los 25 años de edad, sí, siguió estudiando, que es común. Puede pasar, común, sí. Generalmente pasa. Bueno, en este caso, la responsabilidad ya no es por el cuidado parental, porque si bien es padre, ya no tiene esta obligación, pero ingresaría por la responsabilidad por parentesco. Es decir, porque hay un vínculo de grado, primer grado, padre a hijo, el cual él tiene que responder y cubrir por las necesidades, ¿sí? O sea, la obligación sigue estando, la fuente legal es otra. Y también las consecuencias, porque ya no se va a cubrir el total de estas necesidades, sino lo que el pariente, el padre en este caso, pueda aportar, y que el otro también, bueno, empieza a trabajar, empieza a abrirse un poquito, a independizarse. Ajá, ¿sí? Bueno, ahí está, como para que se esfuercen y traten de terminar las carreras a tiempo, ¿no? Sí, aprovechen la etapa de estudio y sobre todo los beneficios que tienen, y que, bueno, que hay padres que efectivamente pueden cumplir con esta obligación. ¿Qué pasa en los casos en que se incumple con esa cuota alimentaria? Bien. Y cómo también se definen esos montos, ¿no?, que se van a terminar otorgando? Porque, bueno, hay muchos casos en donde hay madres que reclaman montos muy grandes porque sí, obviamente esos niños estuvieron en hogares donde tenían muchas más cosas quizás que un niño común, que un niño de clase media, sí, y muchas veces no se logra llegar a un acuerdo tampoco en esos casos. A ver, el monto, la ley no determina un monto fijo, eso quiero yo aclarar, porque muchas personas tienen la creencia, no sé, hay una creencia popular de que es el 20% de los ingresos o de un salario mínimo. Claro, que hay un porcentaje específico. Exactamente, la ley no establece porcentaje, la ley establece las necesidades que tienen que cubrirse. ¿Cuáles son estas que yo había referido? Es decir, la vestimenta, la educación, techo, comida, esparcimiento, todas las necesidades básicas, incluso la instrucción. Y ahí ingresa lo que vos decías, por ejemplo, que hay madres que piden suponete 2 salarios mínimos. Madres o padres, ¿no? Porque digo, pueden haber distintas situaciones, lo que pasa es que se han mediatizado más por ahí este tipo de denuncias. Bueno, ahí se toma como base, primero que nada, cuál era la condición del menor, si en caso de que los padres hayan estado conviviendo o casados y se hayan separado y se vaya a vivir con el otro. Obviamente, el nivel de vida del menor se tiene que mantener. Y eso que significa que el padre va a tener que pasar una cuota alimentaria o cumplir, ya sea en parte en cuota alimentaria y en parte en especie. Supongamos que le compre ropa, que le se haga cargo de las cuotas del colegio, de las instrucciones que el chico o la chica lleven a cabo como extracurricular. Y eso por ahí excede un poquito al normal común, pero bueno, era la vida que el chico llevaba. Por ejemplo, era un chico que, no sé, hacías viajes al exterior con los amigos, estaba estudiando otro idioma, estaba haciendo otra actividad curricular, rugby, o jugaba en las carreras de polo, practicaba polo. Es un deporte bastante caro. Bueno, hay que mantener ese nivel de vida en lo posible, ¿sí? Por eso los montos en cada caso particular son diferentes, o sea, no hay un monto general. Vos vas a agarrar la ley y no dice el 20, el 25, el 35, no, dice que hay que cubrir estas necesidades. En base a eso, el padre o el que esté, el progenitor que esté en convivencia con el chico sabe más o menos cuánto gasta su hijo, cuánto necesita para sus hijos, para darle ese nivel de vida, y es lo que pide. Y hay que acreditar. ¿Qué indica la jurisprudencia, digamos, en este sentido? Porque de algún lado salió esta determinación, sí, que anda ahí en el imaginario social del monto, ¿no? Bien. De ese famoso porcentaje. El porcentaje, bueno, generalmente, incluso antes de la reforma del Código del 2015, ya se estableció un porcentaje del 20%, porque se más o menos merituaba que el 20% alcanzaba, porque esa plata en teoría iba todo para el chico. Esto fue variando con el correr de los años, porque se entiende que, principalmente porque no se tenía en cuenta y no se valoraba el esfuerzo que hacía el padre que convivía con el chico, es decir, que lo vestía, lo educaba, le daba tiempo, le daba de comer, tenía que dedicar, bueno, todas estas cuestiones que implica el diario. Que en realidad también quienes están separados siempre dicen esto, ¿no? Que el padre conviviente es el que más aporta, porque es el que hace el aporte permanente en todo sentido. A ver, la responsabilidad y el aporte es 2 veces más que el que no convive. ¿Y esto por qué?
no solamente tiene que estar en el diario del chico, hacerse cargo cuando esté enfermo y demás, sino que es responsable, mientras esté el menor con él, de lo que éste pueda llegar a hacer o que le pueda pasar. Por esto la responsabilidad y la cuantificación ya fue dejándose de lado el 20%, el 25%, se plantean las necesidades en monetario, a ver, en plata, cuánto significa esto para cubrir las necesidades. Bueno, se pide teniendo en cuenta los ingresos de la otra parte. Bueno, tengo acá algunas consultas, doctor, quiero hacérselas. Sí. Me preguntan acá, dice, hola chicos, quisiera saber qué pasa en el caso de incumplimientos y si alguna vez alguien fue preso por no pasar alimentos. A ver, hay casos donde el incumplidor estuvo detenido hasta que cumpla, pero esto fue dejado de lado porque no es razonable y tampoco no es razonable porque ¿cuál es la proporción entre el medio y el fin? Si yo a una persona que no me cumplió lo encierro, va a seguir incumpliendo, porque adentro no va a estar, por más que algunos presos trabajen y demás, no va a alcanzar, no es lo mismo que esté afuera. Entonces se tomó en cuenta otras medidas. Hoy en día lo que se hace es, se le retiene o se le quita inclusive la licencia de conducir, se le prohíbe salir del país, se le prohíbe, la semana pasada salió un fallo donde a un incumplidor se le privó de acceder a internet, a luz, agua, o sea, se le hace la vida un poquito más complicada hasta que empiece a cumplir con sus obligaciones. Por darte un ejemplo también, el día de hoy salió un fallo donde un padre estaba cumpliendo, pero resultó que era la fiesta del 15 de la hija, él no quería aportar a la fiesta y se le hizo juicio. Además de la cuota que él venía cumpliendo, se lo condenó a que tiene que cumplir con 25.000 pesos más para cubrir las necesidades de su parte en relación al cumpleaños 15. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que siempre se mira, el foco está en los menores, el interés superior es los menores. Ya los padres son dejados un poquito de lado y se trata de ver cuáles son las posibilidades reales de cada uno, porque también están los que dicen que no trabajan o que no les alcanzan, y bueno, estos son excusas que no son muy atendibles teniendo en cuenta cuál es el fin. Tiene que comer todos los días, tiene que educarse. Por supuesto. Bueno, y acá otra de las preguntas dice, hola, quisiera saber qué pasa en el caso de personas que tienen un buen nivel de vida, pero no tienen ingresos en blanco. ¿Cómo procede la justicia en ese tipo de situaciones? Bueno, esos son los más difíciles de poder obligar al cumplimiento, porque como te dije, el encarcelamiento fue dejado de lado porque no daba buenos resultados en rigor de verdad. Lo que se hace, se trata de coaccionarlo de diferentes formas. Como dije, la prohibición de renovar la licencia de conducir, salir del país, acceder a beneficios de internet, telefonía celular, incluso a su nombre, es decir, se lo va aislando a la persona hasta que cumpla. Bueno, otra de las consultas dice, hola, ¿qué ocurre en los casos en los que la esposa no trabajaba porque educaba a los hijos? En ese tipo de circunstancias, cuando los hijos ya son adultos, ¿corresponde o no que ella también reciba su derecho alimentario? Bien, como al principio les dije que la obligación alimentaria de fuente legal era también en el matrimonio o en la convivencia. En el matrimonio más sobre todo porque hay un proyecto de vida en común que con la ruptura del matrimonio se termina. Sin embargo, no las obligaciones, ¿sí? Acá ingresa justamente lo que decíamos, que antes de la reforma esto mucho no se tenía en cuenta cuál era la tarea, no se cuantificaba la tarea de la persona, de la pareja o de una de las parejas que se quedaba en el hogar haciendo las tareas del hogar, ocupándose del mantenimiento del hogar, y la otra salía a trabajar. Bueno, en estos casos se cuantifica eso. ¿Sí? O sea, hoy es mucho más fácil, se lo tiene un salario mínimo vital y móvil, es lo que se va a cuantificar. En este caso, como el de la consulta, y bueno, ahí lo que se hace es, se fija una cuota alimentaria, suponiendo el caso, de que dejó de trabajar para criar a los chicos y ella quería ser maestra, estaba estudiando para ser maestra. Y bueno, ¿cuánto cobra un maestro hoy? Se toma un parámetro para poder fijar una cuota alimentaria en eso, o que se haga cargo la otra parte para que esta otra que dejó de perfeccionarse lo pueda hacer mientras tanto. Bueno, y otra de las consultas dice, hola, quisiera saber específicamente cómo se puede hacer para controlar el cumplimiento de que ese dinero efectivamente va a los niños. Bien. En estos casos la administración es lógicamente para la parte que está con el menor, que sabe qué es lo que necesita. Si la otra entiende que no está siendo destinada ese porcentaje a las necesidades del menor, y bueno, lo tendrá que solicitar y acreditar en el juzgado ante el juez donde se fijó la cuota alimentaria, si fue extrajudicial donde se homologó el acuerdo,
y tendrá que probar de que no tiene ropa o en que él advierte de que esa plata no va al menor. Pero en principio la administra el padre, el adulto. Claro. Bueno, acá otra de las consultas dice: quisiera saber cuánto tarda un juicio por alimentos y qué se puede hacer para apresurar esto. A ver, el Código Procesal Civil de la provincia establece plazos. La realidad es que no se cumplen. La justicia está abarrotada, más la justicia de familia, y los procesos suelen demorar, dependiendo de algunos casos, pero más o menos entre 6 y 7 meses. Mientras tanto, nosotros decimos, bueno, pero es para que el chico coma. ¿Cómo Claro. hacemos? Bueno, existe lo que es los alimentos provisorios, es decir, mientras me das la razón o no al final de la sentencia y dure el proceso, bueno, dame un porcentaje de lo que te estoy pidiendo, que eso sí sale, no demora más de 2 semanas desde que usted interpone la demanda, moviéndose, siendo un poquito ágil. En 2 semanas usted ya estaría percibiendo, 2 semanas, un mes como mucho, percibiendo un porcentaje de lo que al final está pidiendo. Y es lo primero, doctor, que se termina de alguna manera de intentar solucionar en lo que es un divorcio, por ejemplo, el tema Sí. de alimentos. El tema de alimentos, mira, incluso el tema de alimentos va por una acción independiente, es decir, no puede ir acompañada de otra petición. ¿Por qué? Porque el procedimiento y el código así lo estableció la reforma en 2015, que tiene que ser el más rápido, claro, en más el lugar. expeditivo. Sí. Exactamente. En nuestra provincia es sumarísimo, es decir, vos tenés un problema de alimento, cuidado personal, lo que antes llamaba tenencia, y divorcio, división de bienes. Bueno, cada cuestión, cada elemento a solucionar se va a plantear en el mismo juzgado, pero por otro expediente. El de alimentos tiene que ir solo para que vaya rápido y no hayan algunas cuestiones que lo entorpezcan. Así que en un divorcio, en una mediación previa, se puede arreglar todo esto. Si no hay acuerdo, y bueno, va a tener que ir por cada expediente separado el divorcio, la división de bienes, alimentos y demás. Bueno, otra de las consultas es con algo más específico. Dice si se conocen en realidad porcentajes de incumplimiento. Porcentaje de incumplimiento. Claro, si hay muchos deudores alimentarios, por ejemplo. Hay un registro en la provincia de Salta de deudores alimentarios que puede ingresar usted a la página del Poder Judicial de la provincia. El margen en la página, en el margen superior derecho, ahí figura el registro de deudores alimentarios. Claro, está disponible para que cualquier persona lo chequee público, desde hace sí. varios años, ¿no? Sí, sí. Que figura ahí. Bueno, y acá me preguntan, dicen dónde pueden hacer una consulta específicamente por este tema, dónde lo encuentran y si puede pasar algún teléfono. Bien, mire, bueno, nosotros desde Codelco siempre ofrecemos este tipo de asesoramiento, es en Casero 744, primer piso, a la mañana de 9 a 12 y por la tarde 17 a 20. Siempre va a haber un profesional, un colega que lo va a asistir en asuntos de familia, y en caso que no lo haya, bueno, el secretario le sabrá decir qué día viene un profesional. Yo estoy los días lunes por la mañana de 9 a 12, pero como digo, en Codelco siempre tenemos una gama de colegas que saben de este tema. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. No, gracias por a vos por la acompañarnos. invitación. Que tenga una excelente tarde, nos vamos a la pausa, quédate ahí y ya volvemos. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica.